Hola amigos, espero que estén bien. Continuando aquí con esta serie de exhortaciones, oremos sin cesar. Ya estamos en la parte 8, donde quiero hablar acerca del Padre Nuestro. En las partes 6 y 7 estuvimos hablando acerca de la amidad, acerca de la tradición judía de la oración en general y cómo esto era parte de lo que fue la vida de Jesús y los primeros discípulos durante la época que el Maestro estuvo aquí en la tierra. Jesús fue y sigue siendo un judío, el rey de los judíos. Y entrando ahora en el Padre Nuestro, quiero que pensemos en varias cosas y específicamente quiero que tomemos en cuenta qué lugar habría tenido el Padre Nuestro dentro de toda esta idea de una tradición, una cultura judía de oración basada en las Escrituras, en los pactos y promesas, en los salmos, en los profetas. Leamos Lucas 11, versos 1 al 4, para ir teniendo una idea. Dice que aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. De seguro algunos notarán que la versión de Lucas es más corta que la versión de Mateo 6, que es el otro lugar de los evangelios donde aparece esta oración, el llamado Padre Nuestro. Y la razón para eso es porque se cree que el evangelio de Mateo refleja una tradición posterior donde se le dio un poco más de la oración al Padre Nuestro, lo que implica que esta oración, este pasaje, vino a formar parte de la liturgia de oración de los creyentes, es decir, del programa el ritual de oración entre los discípulos. Y se le ponen, digamos, la frase final que dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Posiblemente es una adición posterior, y algunos consideran que Lucas nos ofrece la versión original de lo que fueron las palabras de Jesús en cuanto a esto. Entonces, varias preguntas se supone, ¿verdad?, que vengan a nuestra mente al leer este pasaje. Primero, ¿por qué habrían de preguntarle judíos del primer siglo, en este caso los discípulos de Jesús, todos eran judíos, que les enseñara a orar? ¿Acaso no sabían orar? ¿No tenían idea de cómo dirigirse a Dios en oración? Definitivamente esa no era la idea. De hecho, algo que hace claro que esa no era la idea es el mismo pasaje que nos dice que les enseñara, que Jesús les enseñara a orar como Juan enseñó también a sus discípulos, hablando de Juan el Bautista. Por lo tanto, tenemos a Juan el Bautista, quien también instruyó a quienes eran sus propios discípulos en la oración. Y esto, de hecho, era una práctica muy común, que no tenía que ver con que estos fueran judíos completamente ignorantes o que no tenían una formación en la oración. Eso no era el caso. Se trataba más bien de que rabinos o líderes judíos que instruían a otros en los caminos de Dios y enseñaban, buscaban instruir y discipular a otros judíos, lo que luego se vino a llamar de manera más oficial como rabino, un rabino. Ellos comúnmente le enseñaban una oración particular o una versión especial de una oración con la que ellos, habrían de culminar o terminar su recitación de las oraciones tradicionales de la comunidad, y esa oración los distinguiría como que eran seguidores de este maestro en particular. Y por lo tanto se trata de un asunto de imitación e identificación. Los discípulos querían orar como su maestro, es decir, querían darle importancia en la oración a lo que su maestro le daba importancia. Interesantemente, el tema principal al que Jesús le dio importancia en la oración que les enseña a sus discípulos fue el tema del reino. Algo que era parte de lo que los especialistas llaman la perspectiva judeo-apocalíptica,
que tenía la comunidad judía en general durante ese tiempo. Y perdonando la terminología así de fancy o sofisticada, la idea del judeo-apocalipticismo era simple y sencillamente la convicción de que Yahweh, el Dios de Israel, intervendría en la historia desde el cielo como una revelación o manifestación divina. De ahí la palabra apocalipsis, que significa revelación, manifestación o develación, cuando se abre el velo para que algo se pueda ver. Por ahora, ni siquiera vemos a Dios cara a cara. Pero un día le veremos porque Él habrá de revelarse y manifestarse desde el cielo con poder y gran gloria. Y de eso, en términos simples, se trata el apocalipticismo. Ese periodo establecería, ese tiempo, de revelación divina, ocurriría en lo que los profetas llamaron el día de Yahweh, el día del Señor, que también fue identificado por los apóstoles como el día de nuestro Señor Jesucristo, el día del Mesías. De manera tal que se relaciona el día de Yahweh con el día del Mesías, porque Yahweh se manifestaría por medio del brazo, de su brazo, que es identificado como el Mesías, el agente mesiánico, que viene a ser, obviamente, Dios mismo manifestándose como hombre en la persona de Jesús. Y en ese día, la historia sería completamente trastornada para bien, haciendo que todo cambie y que se introduzca una nueva era, un nuevo siglo, una nueva vida, la era de la luz y la justicia divina. Todo determinado por ese día. Y de eso precisamente se trata el apocalipticismo. En ese día Dios redimiría a Israel, Dios resucitaría de entre los muertos al justo, Dios juzgaría al impío, surgirá el lago de fuego en las cercanías de Jerusalén, a donde será lanzado el impío para recibir castigo eterno. Todos estos temas corresponden a esa expectación apocalíptica que era muy común en el periodo judío, y el eje de esa expectación, de esa esperanza, era el establecimiento del reino de Dios. Y Jesús hace hincapié de eso, enfatiza esa realidad, echando a un lado expectaciones meramente humanas, es decir, esperanzas que tuvieran que ver con el esfuerzo humano. El apocalipticismo de la venida de un reino de parte de Yahweh con poder por medio de su Mesías descartaba cualquier tipo de trama entre los hombres que se irían al desierto o al templo, entre los judíos, o aun si los gentiles trataran de usurpar el poder en el gobierno, la llamada cristiandad. Todo eso quedaba descartado ante la segura esperanza de un reino que vendría de Dios, del cielo, con poder por medio de su rey, de su ungido. Por lo tanto, la oración de Jesús primero enfatizaba temas que ya estaban contenidos en la Amidá, como vimos en ese video anterior, y fijaba la mirada del discípulo en esa esperanza divina. Por lo tanto, el Padre Nuestro, se entiende, era con lo que los discípulos de Jesús debían terminar su ciclo de oración de la Amidá. Algunos han sugerido que el Padre Nuestro fue un resumen de la Amidá, pero la pregunta es, ¿querría Jesús que sus discípulos oraran menos o oraran más? Obviamente Jesús los exhortaría a mayor oración. Por lo tanto, no hace mucho sentido que Jesús quisiera reducirlo todo a 2 o 3 frasecitas. Haz tu oración rápidamente en 5 minutos y ya acabaste y lo seguiste con tu vida. No, la idea es simplemente, como dije ya, una idea de imitar, es decir, de enfatizar lo que era la enseñanza de tu maestro e identificarse con esa enseñanza. De manera tal que en el contexto de la comunidad judía como un todo, de la que eran parte los discípulos en el primer siglo, ellos pudieran ser distinguidos como discípulos de Jesús
que luego de hecho fueron identificados como los del camino, los seguidores del camino. Debemos recordar de hecho que este contexto, en este momento al que me estoy refiriendo, era netamente judío. Posteriormente comenzamos a ser incluidos nosotros los gentiles a lo largo de todo el Imperio Romano. Y el resto ha sido historia. Pero esos gentiles habríamos de ser invitados a esta fiesta, a una fiesta judía, a una esperanza judía, a un reino judío. Y es muy importante reconocerlo de esa manera. Brevemente quiero terminar desglosando cada una de estas frases. Primero se identifica a Dios como Padre. Eso no fue algo que Jesús introdujera. La idea de Dios como Padre no es una idea neotestamentaria. La Tanaj, la ley y los profetas del Antiguo Testamento está saturado de pasajes que hablan de Dios como Padre, desde el Éxodo hasta los profetas. Los salmos, en este caso Isaías 63, quiero que leamos el verso 16 que dice: porque tú eres nuestro Padre, el mismo lenguaje del Padre nuestro. Aunque Abraham no nos conoce ni nos reconoce Israel, tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Desde la antigüedad, tu nombre es nuestro Redentor, porque Dios adopta a Israel como su hijo por medio del éxodo de Egipto. Un tema muy grande, pero lo que quería que viéramos es de dónde salían estas ideas acerca de Dios como el Padre. Tiene que ver con su identidad como redentor, como aquel que adopta y recibe a una nación como su hijo, con propósitos redentivos en torno al mundo, para de hecho alcanzar al mundo de esa manera y tener a una gran familia aún de entre las naciones. Número 2, santifica tu nombre. Muy importante poder hacer conexiones aquí que nos ayuden a entender mejor esta petición. En Ezequiel 36, versos 22 al 25, escuchen esto para darle mayor color a esa idea de la santificación del nombre de Dios. Dice: por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado, que han hecho común entre las naciones a donde fueron, a donde han sido dispersados. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes, Israel, han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre ustedes, Israel, a la vista de ellas, las naciones. Porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Verso 25. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Desgraciadamente, los autores de varias de las ideas más aberrantes y abominables acerca de Dios, acerca de la historia, acerca de la realidad como un todo, han procedido de judíos. El nombre de Dios ha sido hecho común. Dios no es tratado con reverencia y temor en la mayoría de entre nosotros las naciones, precisamente porque la propia nación de Israel no ha sido diligente en general en preservar el honor de ese nombre. Hay muchas razones para esto, como todo es un tema muy amplio, pero quería hacer referencia a qué se refiere esta petición. Se refiere a ese día escatológico donde Dios va a manifestar su poder, esa revelación, Apocalipsis, revelación del cielo, para manifestar su poder y gloria, redimiendo a Israel. Y todas las naciones nos vamos a quedar estupefactas ante el poder glorioso de Dios y vamos a poner finalmente nuestra esperanza en Él, nuestra fe y confianza en Él para siempre. Venga tu reino. En Hechos 1, verso 6, los discípulos le preguntan a Jesús: ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y la respuesta de Jesús es simplemente que no le correspondería a ellos saber el tiempo y la época que Dios había determinado para eso. Pero en realidad no hay una redefinición o un cambio de idea acerca de lo que era ese reino, esa expectación que procedía de los profetas acerca de la restauración del reino de David. Y los discípulos simplemente inquieren acerca de eso en este momento. Y hay otro pasaje muy importante, muy conocido durante el tiempo de Navidad. Está en todas partes, en las postales, en las canciones, en todos lados. Isaías 9,
versos 6 y 7, que nos dice que un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, la soberanía reposará sobre él, el Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y luego el verso 7 dice, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Y finaliza diciendo, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Es decir, no va a ser realizado, no va a ser establecido por el impulso humano, por la iniciativa humana o el esfuerzo humano, sino por el poder del Señor, por su espíritu. Y como ya he dicho, esto simplemente aludía a esa expectación apocalíptica del cielo como una revelación divina y del poder divino que sería el agente para el establecimiento de ese reino. Y esta oración centra, repito, la vida de oración del discípulo en esa esperanza. Danos hoy el pan, que continúa diciendo de cada día. Sin embargo, lo que muchos de nosotros no sabemos es que la palabra en el griego realmente, literalmente, como sería traducida, es danos hoy el pan de mañana. O el pan de mañana. No es exactamente el pan de cada día. Y yo pienso que Lucas 14, verso 15, es decir, unos capítulos más adelante de este pasaje, se nos da un poco de luz acerca de lo que pudiera significar esa idea del pan de mañana o el pan del próximo día. Y es cuando dice el verso, Lucas 14, verso 15, bendito todo el que coma pan en el reino de Dios. Y esta idea se deriva de lo que se conoce como el banquete mesiánico. La idea de que en el siglo venidero, como describe por ejemplo Isaías 24, cuando Dios remueva el velo que cubre las naciones, cuando castiga a los poderes en el cielo, a los reyes en la tierra y reúna a las naciones en Sión, Él realizará un banquete, una gran cena, la llamada boda del Cordero, como lo describe el libro de Apocalipsis, donde todos participaremos de este gran banquete con Dios. Hacia eso se dirige la historia. Y hay académicos que han hecho claro que esta frase no se refiere realmente a Señor, dame el arroz y los frijoles que necesito para hoy. Hay lugar para eso en la oración. No estamos diciendo que eso no deba ser parte de la oración. Absolutamente lo puede ser. Pero lo que estamos diciendo es que en este contexto en particular, el enfoque de la oración es en la esperanza escatológica, es decir, en la provisión eterna de pan, de abundancia en el siglo venidero durante el reino del Mesías. Perdona nuestros pecados. La quinta frase, antes de culminar. Mateo 18, 23 al 35, en mi opinión, nos aclara de qué se trata esto. Vamos a leer y vamos a tratar de capturar la idea. Dice, por eso el reino de los cielos, refiriéndose precisamente a la venida del reino, repito, esa esperanza apocalíptica de la restauración del reino davídico, el reino mesiánico, el reino de los cielos, su venida es lo que está implícito, puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, porque cuando el reino sea establecido, de las primeras cosas que ocurrirán es un gran juicio, donde el Mesías, todos comparecerán delante del Mesías como el juez, y él juzgará a los vivos y a los muertos, y todos rendiremos cuentas delante de él, tanto el judío como el gentil. Y por lo tanto se compara a esta idea de un señor que le pide cuentas a sus siervos. Entonces ocurre esto, y el verso 24 dice, al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Eso es una deuda masiva que implica el salario de más de 270,000 años, en lo que era el salario en aquel tiempo. O sea, estamos hablando de una cantidad exorbitante. Esto se llama hipérbole, de hecho. Jesús hace una declaración exagerada para hacer un punto, para, digamos, enfatizar la idea de cuán grave o extrema es esta situación. Así que tenemos una deuda incalculable por parte de este siervo. Cuando el rey le pide cuentas, el siervo le ruega por misericordia a su señor
Y el Señor le concede esa misericordia. Sin embargo, luego, ¿qué ocurre? A este siervo otro siervo le debe una cantidad, pero irreduciblemente pequeña en comparación a la deuda de este primer siervo con su señor. Es decir, este otro siervo apenas le debe unos 100 denarios, que eso equivale al salario de 100 días. En otras palabras, hay una contraposición extrema entre la deuda de un siervo para con su señor y la deuda de este otro siervo para con el otro siervo. Sin embargo, el primer siervo se rehúsa a perdonarle esta deuda relativamente pequeña. Los otros siervos se enteran, lo reportan a su señor, quien luego llama al siervo para que rinda cuentas, y esta fue la respuesta. Llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías también tú haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara lo que debía. Y el Señor Jesús termina diciendo en el verso 35, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Por lo tanto, en esta petición, donde le decimos a Dios que perdone nuestros pecados así como hemos perdonado a otros, le estamos pidiendo a Dios que nos muestre misericordia, así como nosotros estamos dispuestos a mostrarle misericordia a otros. De manera tal que en ese día, cuando rindamos cuenta delante de Dios, no haya reproche ni culpabilidad de parte nuestra por nuestra dureza de corazón al no perdonar al prójimo, al no ser misericordiosos como Dios mismo ha sido misericordioso. Hay un elemento de retribución y recompensa en ese día. Y como todo el carácter de la oración está enfocado en ese día, en la esperanza escatológica, apocalíptica, de la revelación divina en el día de Yahweh. Terminando con la última petición: no nos metas en tentación o no permitas que caigamos en la prueba. Puede ser otra manera de traducir esta frase. Esto a lo que se refiere es a la misma idea de la que habló Pablo en Hechos 14:22, cuando él fortalece los ánimos de los discípulos para que perseveraran en la fe, sabiendo que era necesario que a través de muchas tribulaciones entraran en el reino de Dios. Pablo predicaba el evangelio de este reino venidero y estaba muy claro de que la venida del reino sería precedida por un tiempo de gran tribulación. Y él le aclara eso a los discípulos y los exhorta a perseverar, a no caer, a no desfallecer, a no quitarse en medio de esa prueba. Pedro también alude a lo mismo en 1 de Pedro 1, 5 al 9. Escuchemos rápidamente. Él dice: mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios, o son preservados por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada, la misma idea, revelada, revelación, apocalipsis, en el último tiempo. Es el enfoque apostólico lo que tenemos aquí. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe, su fidelidad, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor, en la revelación. Otra vez la misma idea de revelación. Repito, lo apocalíptico es acerca de esta revelación, esta manifestación de Dios en el día de Yahweh para tornar la historia. Y Pedro dice que en ese momento serán los creyentes recompensados por su fidelidad con alabanza, gloria y honor, después de haber perseverado a través de una severa prueba. Y hay algunos comentaristas, como Craig Keener, que dice lo siguiente: paralelos con antiguas oraciones judías y posiblemente el texto arameo detrás de este versículo sugieren que la primera línea significa que no pequemos cuando seamos probados, en lugar de que no seamos probados. Es decir, lo que se le pide a Dios no es: Dios, yo no quiero pasar por la prueba, porque se esperaba ya que habría que pasar por la prueba. La petición es realmente que cuando pase por esa prueba, mi fe no falle.
que no desfallezca en mi fidelidad a ti. Y luego Keener termina diciendo, algunos estudiosos han sugerido que esta es una alusión a la época final de sufrimiento, la cual se esperaba que precedería el reino venidero. Así que este reino, de hecho, Jesús lo compara, la venida del reino, con los dolores de parto de una mujer encinta. Es un tiempo de angustia y dolor justo antes de que nazca un nuevo día. El nacimiento del sol, el amanecer del sol de justicia en el siglo que vendrá. Por lo tanto, esta oración, que sería, digamos, la parte final del servicio de oración diario que le ofrecía el judío a Dios, el discípulo de Jesús añadía esta oración, el Padre Nuestro, para primero identificarse con la enseñanza de su Maestro, con miras a imitar su ejemplo de perseverancia ante esta esperanza hasta el fin. Que el Señor nos ayude a imitar el mismo ejemplo de perseverancia mientras esperamos por el cumplimiento de las promesas.